Vamos a continuar con la palabra. ¿Cuántos quieren palabra del Señor este día? Gloria al Señor. Nosotros hemos venido llevando una serie. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cómo se llama? Soy cristiano con signo de interrogación. Ahora, el tema que voy a tocar en este día, en un principio pareciera que no fuera un tema para cristianos, pero ya vamos a ir descubriendo poco a poco. Entonces, si soy cristiano, ¿hago planes o propósitos para este año? ¿Qué creen ustedes? Bien, comenzamos entonces diciendo, antes que nada, dando gracias al Señor y poniendo este servicio, este mensaje en sus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Más bien quiero establecerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han hecho propósitos para este nuevo año? No levanten la mano, no hace falta. Mire, entre los propósitos más comunes, según veía yo en las noticias, entre los propósitos más comunes está el de comenzar el gimnasio este año, ir a entrenar este año. Los gimnasios están llenos, la gente está incluso presupuestando su dinero para poder estar en el gimnasio. Otro propósito muy común es la dieta. Este año bajo porque bajo. ¿Sí o no? Otro propósito común es leer varios libros. Y digamos que todos y cada uno tiene sueños de los logros que traerá el nuevo año. Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿es esto bíblico? ¿Tiene eso que ver con nuestra vida cristiana? Mire, sea que sí o sea que no, sea que su propósito sea espiritual o no, yo quiero decirles que el caso es que algunos ya han hecho los mismos propósitos en años anteriores y el resultado no se ve. Algunas veces se han quedado adormecidos en medio de muchas cosas. Se han hecho propósitos, pero los resultados brillan por su ausencia. Por eso vuelvo a preguntar, ¿tiene que ver esto con nuestra condición, con nuestra cosmovisión cristiana? Yo creo, hermanos amados, y se lo digo de verdad, que todos nosotros que estamos aquí debemos anhelar el crecimiento espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo? Sin embargo, las metas espirituales muchas veces no se logran porque se ha querido hacer o lograr cosas que llamamos grandes cosas. Queremos grandes cambios en nuestra vida espiritual. Queremos ser mejores cristianos. Queremos ser mucho más activos en la obra del Señor. Pero a veces no contamos con el precio que hay que pagar para seguir a Cristo y para cumplir con esas metas. En esto, mis amados, la palabra de Dios juega un rol preponderante. Y la ausencia del conocimiento bíblico muchas veces o es un motivo grande por el cual las metas no se cumplen. Tenemos metas de grandes logros, pero el fundamento no está puesto, o tal vez no estamos poniendo el fundamento correcto, que es la palabra de Dios. Así que no tenemos las bases suficientes, ni son bases tan robustas para sostener el gran peso que realmente demanda el hecho de cumplir con un trabajo para el Señor, de cumplir con esas metas espirituales, con ese deseo tan grande de tener grandes logros en cuanto a nuestra vida espiritual. Creo que el fundamento es débil en muchas oportunidades y por eso ese edificio no se sostiene. Sin embargo, la recomendación o el consejo de Dios para nosotros es edificar sobre la roca que se llama Jesucristo. Así que cuando pasamos por alto la palabra de Dios, estamos destinados al fracaso y ya seguramente
el inicio o mediados o tal vez al final de febrero, esas metas que a veces nos ponemos no están. Y creo una vez más y me repito en esto, la palabra de Dios no puede faltar en nuestras vidas. Si hay algún anhelo en su corazón, yo le invito a que haga ese. Padre, que tu palabra no falte. Y entendemos que el Señor nos da también ese consejo, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, es algo que debe ser nuestra meta diaria. Amén. Déjeme contarle algo que me pasó ayer. Ayer me contactó una persona por mensaje. Luego me contó algunas cosas en su mensaje y me decía, es que no sé si estoy en el lugar correcto, es que yo veo que las cosas no están bien, no sé. Entonces yo le escribí, porque me dijo que estaba muy afónico y no podía hablar. Yo le escribí y le dije, bueno, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Y me dijo, no, yo no quiero hablar de nadie. Yo no quiero hablar de nadie, yo no quiero decir cosas a mi favor, yo lo que quiero es servir a Dios. Y yo me doy cuenta, y no sé si ustedes, y seguramente ustedes también captan el hecho de que una cosa es lo que uno quiere, pero cómo llevar a cabo eso tiene que ver, si estamos hablando del servicio a Dios, tiene que ver con poner de frente a la palabra las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Poder discernir las cosas demanda conocimiento de la palabra de Dios. Pero lastimosamente muchos quieren discernir sin estudiar la palabra. Quieren que el Espíritu Santo venga y les revele cada una de las cosas. Pero yo les pregunto, ¿cuándo el Espíritu Santo va a revelar cosas que no tienen fundamento bíblico? Nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu, me han escuchado decir esto algunas veces seguramente, el Espíritu nos llevará siempre a la palabra. Y la palabra siempre nos llevará al Espíritu. No podemos salir de eso. Entonces a veces estamos mal enfocados. Hay una frase que suena muy espiritual y que a mí a veces me incomoda cuando hablo con algunos hermanos, y suena muy espiritual: yo todo se lo dejo al Señor. ¿Sí? Está bien, ¿hasta qué punto? Yo todo se lo dejo al Señor, pero no busco en su palabra. ¿Cómo me va a hablar Dios? Eso es algo muy importante. Yo quiero decirles, hermanos, que en este año Dios va a usar las circunstancias difíciles y las relaciones personales para mantenernos despiertos y dependientes de Él. Pero ¿sabe una cosa? Eso nos cansa rapidito. Cuando Dios comienza a tratar con nosotros a través incluso de otras personas, nosotros ya no queremos saber nada, ya no queremos seguir insistiendo. Y es que nos cansamos rapidito, les repito. Así somos casi siempre con nuestros propósitos de año nuevo. Ya no nos levantamos para ir al gimnasio, ya no le dejamos el libro tirado. Pero peor, cuando nuestros propósitos son orar más, ya no nos levantamos igual para seguir orando. Y quedamos adormecidos. El adormecimiento se debe a que no tenemos los sentidos entrenados. De ahí las palabras de Pablo a Timoteo, que le decía en 1 Timoteo 4:7, le dice Pablo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Mire, yo una vez más estoy repitiendo cosas, pero yo creo que planear no es malo. Planear cosas no está mal, pero teniendo en cuenta nuestra naturaleza pecaminosa, eso que no es malo, nuestra propia naturaleza lo puede convertir en pecado. Mire este ejemplo. Para algunas personas, crear y cumplir propósitos es algo que provoca un sentimiento de superioridad y orgullo pecaminoso en su corazón. De verdad, yo lo he visto. Es fácil ver todas las mejoras que hemos hecho en nuestra vida y menospreciar a los que no son tan productivos o exitosos como nosotros. Cuando la productividad se vuelve una herramienta para juzgar a otros, no estamos siendo productivos de una manera que alegra a Dios. Por eso les decía que muchos quieren leer libros y comienzan a trabajar duramente en eso, pero cuando esto desplaza la lectura
de la palabra de Dios, pues obviamente no está haciendo algo beneficioso para nuestras almas. Y es que la tendencia nuestra es a engrandecer lo que nosotros hacemos, pero minimizar lo que otro puede llegar a hacer. O lastimosamente algunos toman ciertas lecturas y eso los saca, incluso leyendo al mismo tiempo la Biblia, eso los saca de la verdadera lectura, que es la palabra de Dios. Mire, yo conocí a uno que se sabía todas las versiones de demonios en el mercado. Ese había leído Demonios 1, Demonios 2, el demonio contraataca, el demonio encapuchado. Todo lo de los demonios lo sabía, y luego se cargaba Biblia y libros de demonios. Y por esta razón, la vida suya terminó siendo, ¿qué? Alguien alejado de las cosas de Dios. Porque no estamos enfocados, porque no estamos centrados en lo que verdaderamente conviene a la obra del Señor y a nuestras almas. Hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar. Así trabajemos duro por ciertas cosas. Podemos hacer mucho ejercicio y aún así enfermarnos, ¿sí o no? O podemos ser muy cuidadosos, controlar todas nuestras finanzas y aún así perder nuestro trabajo o pasar por una crisis económica. Podemos hacer miles de cosas en este nuevo año y aún así adormecernos en lo que es fundamental para nuestra vida espiritual y no darle respuestas santas a Dios. ¿Saben? Yo creo que es importante que nosotros nos centremos en lo que la palabra de Dios dice. He venido haciendo esta introducción para que podamos tener un balance entre lo que más conocemos nosotros, de entre lo que más el mundo hace, pero quiero que vayamos a la palabra de Dios. ¿A cuánto les está haciendo falta la Biblia? Amén. Vamos a ir a la Biblia, ¿qué les parece? Yo quiero decirles algo. Yo creo que esta parte de la Biblia, que está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 3, yo creo que esto lo recibió Juan en un año nuevo, porque era para darle un consejo a una iglesia. Ustedes tienen un título ahí, ¿cierto? ¿Cuál es? Ok. Una interpretación de este último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Del 1 al 3 entonces. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 3, 1 al 3. Esperar que abran ahí sus Biblias. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay algo hermoso en el Señor. Él no solo lanza una sentencia condenatoria diciendo: conozco tus obras, tienes el nombre de que vives y sin embargo estás muerto. No solamente dice eso, sino que su intención es salvar. Por eso el verso 2 comienza, en el verso 2 comienza él a aconsejar, a prevenir. Y de hecho, vemos que en la escritura él siempre nos ha dicho cosas para prevenirnos, ¿cierto? Para tomar un versículo aislado tal vez, dice Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué demuestra esto? Que Dios tiene un deseo, que Dios tiene un afán, que Dios tiene un gran anhelo de que los que están muriendo puedan vivir. Amén. Él también entonces quiere comunicar su vida eterna a los que están espiritualmente muertos, como fue nuestro caso, ¿sí o no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ¿qué ha hecho Él? Darnos vida, y no cualquier vida, una vida abundante.
Y no solamente una vida abundante aquí ahora, sino hay una promesa de vida eterna por la cual nosotros hoy podemos decir gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos tienen puestos los ojos en la meta que es estar en la misma presencia de Dios? Todo cristiano que se respete debe anhelar ver a Cristo. Debe anhelar encontrarse con el Padre. Debe anhelar incluso tener conversaciones con Pedro, que era así como tan especial. Todos debemos anhelar ese momento de estar en la misma presencia de Dios. Amén. Entonces, su espíritu llama a nuestros corazones que son indiferentes, que a veces son fríos y orgullosos. Y aquí en este pasaje vamos a encontrar un mandato quíntuple, podremos decir. Y es algo categórico. Veamos el primer mandato que encontramos en el versículo 2. Y dice, sé vigilante. Amados hermanos, aquel que Jesucristo despierta del sueño de la muerte puede levantarse. Y tenemos un testimonio en el Nuevo Testamento, en Juan 11:43, de alguien que todos conocemos. Se llamaba Lázaro, este tío. Lázaro había permanecido muerto en la tumba durante 4 días y comenzaba a descomponerse. ¿Cierto que sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sintió el llamado de vida que el Señor le hizo. Tal vez hay vidas que en este momento, tal vez no literalmente, pero se están descomponiendo. Están haciendo aguas por todas partes, vidas que están prácticamente destrozadas, pero a esas vidas Dios quiere llamar. A esas vidas quiere Dios darles un nuevo aliento, porque están como agonizantes, porque están adormecidas. Así que cuando la piedra del sepulcro de Lázaro fue quitada, el Señor Jesús, después de dar las gracias al Padre, dijo en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, o sea, se levantó, atadas las manos y pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Eso dice el versículo 44, 11:44. Creo que el mensaje para este año, para la iglesia, es iglesia despierta. Iglesia despierta. Yo quiero preguntarles algo, o valoremos esto, hermanos. ¿No es una terrible injusticia que habiendo Jesús derramado su sangre en una cruz para despertarnos de nuestra muerte eterna, nos volvamos a dormir? ¿No es una gran injusticia? Debemos entender que esto es tan solo un tiempo o una hora de la historia de la salvación. ¿Por qué digo esto? Él nos ha despertado, sí, pero en cualquier momento el Señor puede venir. Y nosotros estamos esperando señales y muchas otras cosas. Pero Dios es soberano. Si Él quiere, viene hoy. ¿Cuántos saben eso? Algunos dirán, pero no, pero es que hay cosas que todavía, porque yo conozco, tengo algún conocido que conoce más de señales que de cualquier otra cosa. Pero la pregunta es, ¿quién soy yo para determinar el tiempo? Así que los discípulos de Jesús, por ejemplo, ¿qué hacían ellos mientras Jesús sufría? Durmieron. Eso también fue otra hora de la salvación. ¿Cuándo comenzó la salvación suya? En la cruz. Hace 2000 años, el propósito comienza ahí. Los últimos tiempos comienzan desde el momento en que Jesús asciende al cielo. Porque no hay tiempo marcado. Entonces, los discípulos de Jesús también en otra hora de la salvación, cuando el Señor en el huerto de Getsemaní sudó gotas de sangre y agonizó ante la muerte que lo esperaba en el Gólgota, ¿ellos qué hicieron? Durmieron. Fue en esos momentos difíciles que Jesús encontró a sus discípulos dormidos, a los cuales les preguntó con tristeza, ¿no podéis velar conmigo una hora? Ustedes pueden por un momento pensar en eso. Jesús está sufriendo algo tremendo en su vida. Y los que Él amaba y los que Él guiaba están durmiendo.
Yo creo que la iglesia está en esa misma condición, hermanos amados. La iglesia este año debe despertar. ¿Sabe? Los desafíos son grandes. Yo recuerdo que antes de la pandemia di el primer mensaje. Ese año el primer mensaje del año. Yo no recuerdo toda la prédica, pero sí recuerdo algo que dije. Y yo le dije a los hermanos, ¿saben una cosa? A mí me gustaría pararme aquí y decirles que todo va a ir bien. Y yo no soy profeta, pero ese día el Señor me permitió decirles, pero yo creo que este año las cosas van a empeorar. Y justamente vino una pandemia terrible y la iglesia fue quebrantada. Y la iglesia fue disciplinada y la iglesia pasó por un colador tremendo. Y muchos todavía están víctimas de lo que sucedió en la pandemia y siguen esclavos de Sabanás y Sofonás. Están en el sofá y acostados en sus camas. Esto es algo terrible. Yo quiero decirles más bien que en este año creo firmemente que la iglesia está llamada a un despertar. A un despertar. Es por eso nuestro anhelo de que en este año profundicemos en la palabra. Es por eso nuestro anhelo y nuestro plan para este año, que podamos profundizar de tal manera que nosotros podamos disertar la palabra, podamos trazar la palabra como alguien, como un obrero fiel que no tiene de qué avergonzarse. Por eso estaremos trabajando este año en estudios profundos de hermenéutica y de exégesis, para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Así que, para que no estemos como los discípulos, adormecidos, mientras el Señor sigue haciendo su trabajo de querer despertar a muchos y de resucitar a algunos que están muertos y permitir que algunos que están adormecidos despierten. Ahora, veamos un segundo mandamiento en este mismo versículo. Luego sigue diciendo ahí: afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. También está en el versículo segundo. Es lamentable ver cómo muchas personas en nuestros días se deslizan poco a poco a la apostasía. Es terrible ver que muchos que un día caminaron en el evangelio, hoy es prácticamente, se necesita casi grúa para traerlos a la iglesia, que están totalmente abatidos. Pero sobre todo el problema es que no están ni siquiera neutrales, están deslizándose del evangelio. Y muchas veces creemos que bueno, ya vendrán. La pregunta es: ¿hemos sido nosotros llamados a esperar a que los otros vuelvan, o hemos sido nosotros llamados a ser atalayas y hombres y mujeres que tienen palabras de vida para levantar a otros, que tienen en su corazón el deseo y la pasión por las almas que se pierden? La iglesia necesita despertar. Usted y yo necesitamos despertar al nuevo mover que Dios trae en nuestras vidas para hacer realmente aquello que Dios ha querido que nosotros seamos desde el principio. En el pueblo antiguo, el Señor desde ese mismo tiempo, ¿qué hizo? Puso atalayas. Por favor, vayamos a Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 19. Quiero decirles que en el capítulo 33 también el Señor repite estas mismas cosas. Ezequiel 3, 17 al 19. Y veamos el propósito de Dios desde el principio con estas cosas. Con el mensaje, y dice así la palabra del Señor: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva,
El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. La iglesia de Jesús, ¿cuántos somos la iglesia de Jesús? La iglesia de Jesús tiene esta misma comisión, pues según Apocalipsis 1:1, se le ha confiado la palabra profética con el fin, con el propósito, con el deseo y anhelo del corazón de Dios de advertir al mundo y a la iglesia misma sobre el juicio venidero. La palabra del Señor dice que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a ¿quién? A Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Tenemos el deber, hermanos amados, de ser atalayas. Este año debemos ser una atalaya para Dios, por el bien de las almas, por el bien de aquellos que usted dice amar, por el bien de las almas de aquellos que usted ha abrazado en este fin de año, por el bien de las almas de aquellos que en Navidad usted estuvo gozoso compartiendo con ellos, pero no solamente por ellos, también por aquellos vecinos que no son molestos, como me contaba ahorita el hermano, por aquellos vecinos que nos hicieron ruido en la Navidad y el Año Nuevo, por aquellos que incluso nos molestaron, por aquellos que vemos en las calles, como comentaba también con mi hermano esta mañana, de adolescentes, niños, que mi hija mayor que está aquí, que tiene 15 años, se ve mayor al pie de ellos, pero vemos grupos de niños fumando marihuana de una forma abierta por las calles. Es algo que ya no se esconde, por el bien de todos ellos, por el bien de aquel homosexual, del alcohólico, del drogadicto, por el bien de todos ellos. Usted y yo este año debemos ser atalayas, pero no solamente este año, debe ser todos los días de nuestra vida. La iglesia en Sardis, de la iglesia que estamos hablando ahora, la iglesia en Sardis estaba dormida. ¿Y nosotros cómo estamos? Tal vez apoyamos muchas cosas y participamos en algunas cosas en la iglesia, entramos en todo tipo de actividad en nuestra iglesia. Sin embargo, puede que a pesar de todo esto estemos dormidos. Sardis dormía y dejaba que todo se durmiera, o mejor dicho, que todo se muriera. De ahí que el Señor le ordena: afirma las otras cosas que están para morir. En otras palabras, cuando despiertes, Sardis, cuando despiertes de tus obras muertas, de todo acto inútil, de toda hipocresía, de todas esas cosas que estás haciendo mal, Sardis, de tu pseudo cristianidad, Sardis, comienza a fortalecer de inmediato todo lo que está por morir. Y yo creo que nosotros sabemos, todos y cada uno de nosotros sabemos cuál es la condición en la que vivimos. Y diciéndolo de una forma muy popular, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra condición. Y cada uno de nosotros sabe dónde debe ajustar las cosas. En otras palabras, las obras muertas deben ser sacadas, deben ser retiradas, amados hermanos, pero esto no lo podemos hacer nosotros mismos sin la ayuda de nuestro Señor. Déjeme decirle y casi repetirme en esto, mucha gente perece a nuestro alrededor sin la posibilidad de oír de Jesús y aceptarlo, simple y llanamente porque la iglesia está adormecida. Yo he hecho estas preguntas a veces y comienzan a mirarme mal. Yo espero que ustedes no me comiencen a mirarme mal, pero ¿cuántos de sus vecinos saben que usted es cristiano? ¿Cuántos de sus vecinos saben que usted es cristiano? ¿Cuántos en su cuadra saben que usted es cristiano? ¿Cuántos en su barrio saben que usted es cristiano? Algunos están en un trabajo y los demás no saben que él es cristiano. Son cristianos de la secreta, así lo llamo yo. Son cristianos aquí, pero allá afuera nadie sabe. Eso no puede ser, hermanos. La iglesia está dormida.
Y en lugar de emanar corrientes de vida, emana los efectos de la muerte. Yo creo que es necesario que escuchemos el profundo llamado del Señor. Porque el Señor nos está diciendo: despierta y fortalece el remanente que está a punto de morir. Detén la muerte espiritual en tu vida y alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque he hallado tus obras no perfectas delante de Dios, dice el versículo 3, el versículo 2. Amados hermanos, las obras de Cristo son las obras del Padre. Todas las palabras que Jesús nos ha dejado son palabras que expresan la voluntad misma del Padre. Cristo tiene también los 7 espíritus, ¿cierto? Nos dice la Escritura. Pero fíjese también, el Espíritu Santo hace algo. ¿Y qué? ¿Qué hace Él? Él dice y hace las palabras y las obras del Padre. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque eso es la Trinidad misma obrando a favor suyo y mío. Oh, cuánto me hubiera gustado escuchar un amén. La Trinidad a nuestro favor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el anhelo de que usted y yo proclamemos su verdad para resucitar a aquellos que están muertos y para levantar los que están caídos, para despertar los que están durmiendo. Y eso no es un mensaje para el mundo, es un mensaje para usted y para mí como iglesia. No es que nosotros traigamos ese mensaje para decirle a los demás. Esta palabra tiene que caer en nuestro propio corazón. Amados, les repito esto: el Dios Trino actúa a favor de la iglesia, pero eso no se está notando, no se está viendo. Parecería que el mundo nos está ganando la batalla. Es hora de despertar, iglesia. Es un año de darle respuestas santas a Dios. Cuando el Señor dice a Sardis: no he hallado tus obras perfectas, significa que estaban prevaleciendo las obras muertas. Pero la palabra del Señor nos dice en Hebreos 9:14, nos enseña que por medio de la sangre de Jesús somos limpios, de las obras muertas. Pero ¿qué son obras muertas en realidad? Las obras muertas se tratan de todo aquello que tiene una orientación mundana, como la autosuficiencia, las pasiones desordenadas, la codicia, la avaricia, el orgullo, la murmuración, así como el precioso tiempo que estamos perdiendo. Eso es una obra muerta. Permitir que el tiempo pase y no aceptemos el llamado, que podemos creer que el llamado es venir a la iglesia, pero eso no es el llamado para usted y para mí. La iglesia cumple una función en nuestra vida, pero aquí debemos ser alimentados, fortalecidos, animados, para ir allá afuera y mostrar quién es Jesucristo, para dar testimonio de un Dios vivo. Y si la iglesia no está dando testimonio de un Dios vivo y parece que la iglesia está perdiendo la batalla, es porque hay muerte, es porque la iglesia está adormecida. Así que todo lo que no está orientado hacia el Señor es una obra muerta. ¿Y saben por qué se llaman obras muertas? Apropiadamente se llaman obras muertas porque conducen a la muerte. Y el Señor repite: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Muchos de nosotros hacemos lo mismo que el siervo que enterró su talento. Nos sentimos satisfechos con asistir al servicio el domingo por la mañana, escuchar incluso con atención, e irnos de este lugar y seguir con nuestra rutinaria vida. Todo gira alrededor de nosotros mismos y de nuestro bienestar. Pero el Señor dice: pero yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amados hermanos, yo creo firmemente que en el balance de nuestra vida espiritual y obra para el Señor en este año pasado,
Yo creo que todos nosotros estamos en deuda. Solo déjeme preguntarle algo. ¿Pudo usted orar más por los perdidos, comenzando por sus familiares inconversos el año pasado? Yo también. Yo pude haber orado más. ¿Pudo usted interceder por el pecado en medio de su propia familia? ¿Por el pecado que se comete en el medio de su propia familia? Yo también. ¿Usted pudo hacerlo? Yo también. ¿Pudo usted predicar más? Honestamente, ¿pudo usted predicar más? Yo también. ¿Pudo usted visitar a los enfermos más enfermos? ¿O visitó a usted algún enfermo? ¿Pudo ir usted a un hospital a predicar la palabra? ¿Cierto que sí? Yo también. ¿Pudo usted visitar a los presos? ¿Fue alguna vez a visitar a algún preso? No levante la mano, pero tampoco me mire mal. Amén. Yo también, mis amados. Yo también. Una pregunta más. ¿Pudo usted cada domingo llegar más temprano a la iglesia? No me miren mal, ya les dije. Yo también. Pudimos haber hecho muchísimas cosas más para servir al Señor con mayor anhelo, con mayor eficacia, con pasión. Se pudo haber visto en nuestras vidas el deseo de que las almas sean salvas. Se pudo haber visto, pero no para ser visto por los hombres, sino para obedecer el llamado que Dios nos ha hecho. Yo me siento en deuda con Dios. Contesten, yo también. Amados hermanos, por todo esto debemos despertar a una vida más fructífera, una vida impregnada de la vida de Cristo, a ser avivados por la misma presencia y guianza del Espíritu Santo, ser avivados a una vida llena del carácter de Cristo. Y una vez más digo esto, nosotros podemos ser llenos de palabras de vida. Usted y yo, ustedes y yo, hermanos y hermanas, somos una fuente de vida cuando obedecemos el llamado que Dios nos está haciendo. Pastor, ¿y cómo lograr esto? Yo le prometo que llevo años intentándolo, seguramente. Yo también. Gócense en esto. Gocémonos ahora en esto. Miremos la bondad y misericordia de Jesús. Mira el tercer mandamiento que el Señor nos da en este corto pasaje, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. La persona que despierta puede volver a pensar con normalidad, ¿cierto? No podemos esperar que una persona dormida piense con claridad, pues no discierne la realidad. Lo primero es despertar. ¿Y ahora qué nos dice el Señor? Acuérdate pues de lo que has oído. No podemos esperar que una persona dormida piense con claridad, pues no discierne la realidad, repito eso. Pero tan pronto esté despierta puede acordarse de las cosas. Acuérdate pues, dice el Señor, de lo que has recibido y de lo que has oído. Yo creo, hermanos, que se pudiera escribir muchos libros de todas las prédicas y estudios que usted y yo hemos hecho. Pero muchas veces esto se queda en el olvido porque entramos a pensar en nosotros mismos y entonces la obra del Señor se queda dormida. Pero quizás las palabras olvidadas de Dios necesitan ser recordadas de nuevo en los rincones más oscuros y tenebrosos de nuestro corazón. ¿Sabe? Nosotros somos tan olvidadizos y nos adormecemos tan fácilmente que incluso las promesas de Dios las olvidamos. Y esto es algo tremendo. Por eso es que en el corazón de muchos
Tal vez cuando llega el año nuevo, recuerdan esos sueños rotos que tuvieron al principio de año. Son cosas olvidadas. Sueños rotos, peticiones que se hicieron al principio de año, peticiones que nunca se volvieron a hacer. Nunca no insistimos ante el Señor. ¿Por qué? Porque nos cansamos, porque nos adormecemos, por pereza, por cansancio, pero sobre todo por falta de fe y falta de paciencia, porque nosotros queremos las cosas de Dios en el tiempo nuestro, a la hora que nosotros queramos, y todo como ahora es express, así también queremos todo express con Dios. Es mucho más fácil el chocolate es express, que es calentar un poquitico y ya revolvemos y listo, ¿cierto? Es más difícil darle ahí con el bonenillo o el monenillo, como se llame. Todo lo queremos express. Ya no cocinamos, llamamos y nos traen las hamburguesas. Todo lo queremos servido. Y creemos y nos comportamos, no solamente, sabe que nosotros no lo decimos, pero nos comportamos a veces así. Queremos las cosas con Dios, así, muy fácil. Y hacemos planes con esas perspectivas, con esas ideas de que todo va a ser fácil. Pero no es así con Dios. Dios tiene tiempos perfectos. Y cuando la respuesta de Dios no llega y hay un silencio, diga: gloria a Dios, Señor, tú estás obrando. Nos retomamos, olvidamos fácilmente lo que Dios nos ha enseñado y lo que Dios nos ha prometido, porque estamos estancados, estamos cómodos. Hay algo que es un mueble que a mí no me gusta. Hay un mueble que a mí no me gusta y se llama mecedora. A mí no me gustan las mecedoras, porque estar ahí realmente adormece. Y la iglesia parece que está en una mecedora. Se ve que se mueve, o como el abuelito ahí con los ojos cerrados pero usted le va a apagar el radio y dice: no me lo apague, no me lo apague. Entonces parece que sí está vivo, ¿no? Pero todo ese tiempo en que estamos siendo mecidos, como en una hamaca, comodidad, eso es lo que la iglesia, el pueblo de Dios recibe y hace de forma muy fácil. Caemos en eso, mis amados. Y yo por eso me gustaría preguntarles ahora: ¿cuántas cosas deben cambiar en este año? ¿Cuántas cosas debemos cambiar? Pero si con sinceridad, en lugar de eso, buscamos y obedecemos nuevamente la preciosa palabra de Dios, recibiéndola en nuestro corazón, seremos conducidos a un genuino arrepentimiento, a un arrepentimiento salvador y liberador. Muchos son incapaces de arrepentirse porque no están dispuestos a obedecer las palabras que han oído. Han oído palabra, pero la dejan atrás porque no les gusta obedecer. O porque simple y llanamente las palabras que han oído, y a veces el Espíritu Santo les recuerda, no están conforme a sus propios planes. Sin embargo, aquel que sí lo hace, experimenta un verdadero cambio en su carácter. Aquel que quiere recordar la palabra de Dios, ese experimentará un verdadero cambio en su carácter. Mire, este fue el caso de Pedro. Pobre Pedro, siempre le damos leña, pero vamos a hablar de él otra vez. Este apóstol era uno de esos santos engreídos que siempre quería tener la razón. También era muy consciente de lo que hacía en el reino de Dios. Siempre fue el más celoso del Señor. No obstante, cuando llegó el momento de la prueba, lo negó, afirmando incluso con juramento que no conocía al Señor. ¿Y cómo se vería la vida de Pedro en ese momento? ¿Sabe qué pudo haber pensado Pedro? Yo soy una farsa. Yo soy una farsa. Y lo triste, mis amados hermanos, que a veces la gente de afuera, si nosotros no somos consecuentes con lo que hemos oído, somos vistos como una farsa.
¿Cuál fue el momento en que se arrepintió? Cuando se acordó de las palabras del Señor. Lucas 22:61 lo describe de una manera conmovedora. Mire cómo dice Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando nos acordamos de la palabra, hay bendición en nuestras vidas. Cuando la palabra está presente, hay bendición en nuestras vidas. Dice el versículo 62, el versículo siguiente de Lucas 22, dice: Pedro, saliendo del lugar, lloró con gran amargura. Ese fue un momento de cambio en su vida. Ese fue un momento especial en su vida. Eso fue un momento de un verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios, dice la escritura misma en Jeremías 23:29, dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Hay mucha piedra en el corazón de la iglesia. Hay mucha dureza, mucha indiferencia, y nosotros necesitamos despertar para la gloria de Dios. La iglesia de Sardis negaba al Señor y su maravilloso poder de redención, ocupándose tan solamente de defender su nombre. Tú crees que eres alguien, tú crees que, le dice el Señor, tú crees que tienes nombre. Pero realmente Dios ve el corazón, y Dios ve en el corazón de la iglesia un adormecimiento, y creo firmemente que Dios está trayendo un mensaje para los que están aquí, para ser despertados, para ser activados para la gloria de Dios. La iglesia entonces negaba al Señor solo para defender su estatus, su nombre, y era por orgullo. No hay, hermanos amados, atajos para el crecimiento espiritual. No se puede lograr crecer espiritualmente y darle respuestas santas a Dios a través de una postura. Es solamente cuando nos rendimos en obediencia a Dios que las cosas pueden suceder a favor del reino de Dios. Por eso, hermano, recuerde la palabra. Recuerde usted la palabra que ha escuchado tantas veces. No sigamos llevando solo un nombre, una apariencia, sino debemos convertirnos en un mensaje leíble por los hombres, libros abiertos, cuyas páginas los hombres pueden leer. Y ojalá que puedan leer que Cristo es el Señor, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que eso sea real en nuestras propias vidas, para dar así un ejemplo y un testimonio de que servimos a un Dios vivo, porque nosotros estamos vivos, porque Él nos ha resucitado, por eso vivimos. Amén. No olvidemos lo que dijo Pablo sobre los últimos tiempos en 2 de Timoteo 3, de Timoteo 3, 5. Segunda de Timoteo, no segunda de Tito. Tito no tiene segunda. Él dijo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de él. Se verán. Así eran los fariseos. Se veían muy religiosos, pero su vida por dentro, el Señor les dijo la verdad. Eran sepulcros blanqueados. Dentro había descomposición, dentro había corrupción. Dios nos libre de ser llamados así, hermanos. Hombres que tienen una apariencia, pero que niegan la eficacia de esa apariencia. El cuarto mandamiento es, en el versículo 3, guárdalo. ¿Qué debía guardar o practicar o vivir la iglesia de Sardis? ¿Y qué debemos guardar nosotros hoy? La palabra. Debemos desprendernos de esa naturaleza efímera y superficial que a veces rodea nuestras vidas, y ser más profundos. Y hablando de ser profundos, tal vez profundicen esto, pero no. Hace unos días decía yo que la fe de muchos es como un pequeño charquito, no tiene profundidad.
Está un rato mientras llueve y luego se desaparece. No hay profundidad. La fe no está basada en la palabra, sino en emociones. La fe de mucho de la gente que va a las iglesias, de mucho pueblo, es una fe muy, pero muy llanita. No es profunda por la ausencia de la palabra de Dios. La palabra, debemos desprendernos entonces de todas estas cosas y poder profundizar en la palabra del Señor. Que el Señor no se lamente al vernos como lo hizo a través del profeta Jeremías en Jeremías 18, 14 y 15. El Señor habla del pueblo de Israel de una manera muy especial y muy triste. Él hace una pregunta a Jeremías: ¿faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Qué quiso decir el Señor con eso? ¿Será que no soy yo capaz de traer desde el Líbano hacia ustedes nieve? Pero mire la segunda parte del versículo, el versículo 15 ya. ¿Faltarán las aguas frías que corren de las lejanas tierras? Para ellos las aguas frías eran algo realmente necesario. Necesitaban tener agua fresca. Y el Señor les dice: ¿faltarán esas aguas? Es que ustedes no saben quién soy yo. Y el Señor dice: porque mi pueblo me ha olvidado. ¿Faltará la presencia de Dios en esta iglesia si nosotros invocamos su nombre? ¿Faltará la presencia de Dios en medio nuestro si nosotros realmente clamamos a Él? No, Él es fiel, Él permanece siempre fiel. Pero Él dice: pero mi pueblo me ha olvidado. Ese pueblo se había acomodado y estaba contento de recibir todos estos beneficios, pero se olvidaban de quién era el que daba los beneficios. Por lo tanto, amados hermanos, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Quinto mandamiento en el versículo 3 también: arrepiéntete. ¿Lo encontraron ahí? Ok, qué bien. Al leer la Biblia con atención y en oración, podemos notar que el llamado al arrepentimiento a la iglesia en Sardis no es tan inmediato como el caso de las otras iglesias en Apocalipsis. A la otra iglesia le dice rapidito: arrepiéntete. Pero mire que no lo hace así directamente con Sardis, sino que él le dice arrepiéntete después de diversos mandamientos. ¿Saben a qué se debe esto? Se debe a que nadie es capaz de arrepentirse mientras está dormido o espiritualmente muerto. Jesucristo solo nos ilumina para alcanzar la redención por medio del arrepentimiento si respondemos a su llamado. Concerniente a esto, recordemos Efesios 5:14, por favor. Dice la Escritura: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Una vez que te despiertes y te levantes, Cristo resplandecerá en tu ser, en las partes más profundas, recónditas y oscuras de tu alma, con el fin de que puedas arrepentirte de todo corazón, de toda hipocresía y de toda superficialidad, de toda indiferencia, ya sea por haber hecho de Cristo solo una experiencia pasada y no una viva experiencia en tu vida, o por haber estado estancados profundamente luego de un buen comienzo. ¿Sabe? Realmente entristece ver, como les decía hace un momento, a ver personas deslizarse. ¿Cuántas veces? Ya como pastor, algunas veces ya no me animo mucho, porque llegan esos hermanos: pastor, el Señor me habló, el Señor me dijo que este era el lugar para servir, y póngame a mí a barrer, y si tiene losa sucia en su casa, yo voy y se la lavo. Y al poco tiempo ya no están. Comienzan muy bien, pero lastimosamente es una mera emoción.
Y Cristo es algo parte de la historia de su vida, algo que se quedó atrás. Es necesario ser consecuentes con lo que decimos, amados hermanos. Finalmente el Señor pronuncia otra amenaza al decir en Apocalipsis 3:3: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Todos esperaríamos, si estamos leyendo todo ese pasaje, que dijera: si no te arrepientes como hizo con las otras iglesias. Sin embargo, el Señor sabe que si ellos se despiertan y velan, el arrepentimiento vendrá como una consecuencia lógica. Ser despertados y avivados por la palabra produce ¿qué? Fe. La fe viene por el oír esta palabra. Y vamos a ser avivados en la medida en que comamos esta palabra. Permítame ahora, para terminar, ya estoy terminando la segunda vez, hacer una valoración última del versículo 4. Mire, ¿saben qué significa la palabra sardis? No es una casualidad que sardis signifique remanente. Pues el Señor Jesús manda a escribir a Sardis: pero tienes, en el versículo 4, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas pocas personas viven completa y totalmente en santificación. Esto significa que en la iglesia de Sardis hay una separación radical, pudiéramos decir así, entre la muerte y la vida, entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano. Hay algunos que están ahí, hay un remanente que quiere, hay un remanente que busca, hay un remanente despierto, hay un remanente vivo. Y yo creo, mis amados hermanos, que nosotros somos ese remanente. Y estemos dispuestos o no, Dios hoy nos recuerda que hemos sido llamados para dar testimonio de Él. Ahora Él dice algo que maravilloso aquí, en ese último versículo. Dice que no, son personas que no han manchado sus vestiduras. Esto significa entonces, mis amados, que hay algunos pocos que no tenían sus vestiduras manchadas, y esto realmente era una alabanza a Dios, porque eso somos cuando estamos en obediencia, cuando estamos pegados a la palabra, somos alabanza para Dios. El Señor quiere advertirnos y Él nos dice: si no velas, te encontraré desprevenido en mi regreso. Si te encuentras dormido, entonces serás como las 5 vírgenes necias que no llevaron aceite consigo. No estaban preparadas, por lo tanto no pudieron ir con el novio y participar de su boda. El Señor habla en este contexto de un ladrón que no se nota hasta que se ha ido. Es interesante eso. ¿Algunos lo han robado sin darse cuenta? Uno dice: me robaron, pero no vio el ladrón. No quiero entrar en una anécdota de mi infancia, pero sí me pasó. Y cuando me di cuenta, me robó, yo sí como que sospechaba que el tipo era ladrón. De verdad, me robó un paquete y me engañó de una forma. No me gusta recordar eso. Amados hermanos, este ladrón nos roba la oportunidad de prepararnos si no lo hicimos antes. Cuando Jesús venga, todo estará decidido. Ya no habrá tiempo para otra cosa. Por esa razón debemos escuchar al Espíritu Santo, que dice a los corazones: preparados, preparados. Y el Espíritu Santo con la novia dice: ven. Y la esposa dice: ven, Señor. Oh, gloria a Dios. Ya termino para que no me miren mal. Y yo tal vez quisiera preguntarles: ¿cómo hacer o cómo establecer propósitos con sabiduría? Yo creo que debemos ir delante del Señor. Es necesario buscar, sobre todo, permanecer en Cristo. Cuando nuestros ojos están fijos en Él, somos transformados a su imagen, dice la Escritura. Y este debe ser nuestro propósito supremo. Debemos evaluar nuestra vida hasta hoy, hermanos.
Creo que es un momento para evaluar. Más que para hacer promesas, evaluemos que si estamos o no estamos en deuda. Creo que lo estamos con el Señor. Y una cosa, yo les animo a que no caminen solos. Yo les animo a aquellos que están en pareja, trabajen juntos en esto. No caminen solos. Pero sobre todo quiero decirles algo que el Señor ya nos dijo, repetirles algo que el Señor ya nos dijo esta mañana. Acuérdate de lo que has oído. Recuerda el Evangelio. Recuerda lo que Dios te ha hablado. Recuerda su santa palabra. Y amados hermanos, entonces ahí, con esa palabra, pongámosla en práctica y esforcémonos para la gloria de Dios, para la gloria de su obra. Por eso es responsabilidad de cada uno entender y decidir cuáles cosas deben cambiar. Dios le ayudará en eso. Dios es fiel, permanece siempre fiel. Él quiere que usted y yo ahondemos en la palabra, profundicemos en el conocimiento de ella. Dios quiere. No se lo digo porque a mí me parezca. Creo que la palabra es clara para decirnos: acuérdate, arrepiéntete, camina conmigo. Ese es el mensaje de Dios para ustedes en este año. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les guíe, que el Señor los levante de cualquier obra muerta en su vida, que el Señor le dé la fortaleza, el dominio propio, la mansedumbre, la paz, el amor y el gozo para poder llevar a cabo eso que usted sabe que debe hacer. Pongámonos en pie y oramos.